Nace en un mundo donde la sangre imperial no es un privilegio, es una diana. En torno al año 331 o 332, cuando Flavio Claudio Juliano llega al aire de este mundo, el Imperio Romano ya no suena como en los tiempos de los viejos Césares de mármol. Suena a himnos en basílicas nuevas, a decretos sellados con cera, a pasos de guardias en palacios donde la familia es política, y la política es supervivencia. Suena también a una palabra que empieza a dominarlo todo: Constantino. Porque Juliano nace dentro de la casa constantiniana, esa dinastía que ha aprendido a gobernar con una mezcla de espada, ceremonia y una fe que se está volviendo oficial, sin decir todavía oficial. Constantino ha cambiado el paisaje del poder, ha fundado una capital nueva en el Bósforo, ha llenado el aire de símbolos cristianos, ha convocado concilios, ha repartido favores, y, como todo fundador, deja tras de sí un problema clásico. ¿Quién hereda? ¿Quién manda? ¿Quién vive? Juliano es sobrino de Constantino. Su padre, Julio Constancio, es medio hermano del emperador. Eso significa que el niño pertenece a la sangre más peligrosa del imperio, lo bastante cerca del trono como para ser útil, lo bastante cerca como para ser sospechoso. En Roma, la sospecha no es un sentimiento, es un procedimiento. El año 337 cae como un portón de hierro. Muere Constantino, y el imperio, que parecía sostenido por una sola mano, se abre en tres. Sus hijos, Constantino II, Constancio II y Constante, se reparten el mundo romano como si fuera un mapa sobre una mesa. Pero antes de repartir, limpian. Y limpiar, en una corte imperial, significa eliminar a los varones que puedan reclamar, aunque sea por genealogía, un pedazo de legitimidad. Las fuentes antiguas hablan de una matanza de parientes. No es una escena de novela, es un mecanismo de Estado. En esa purga mueren hombres de la familia, entre ellos, el padre de Juliano. El niño queda vivo. Su hermanastro mayor, Galo, también. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué esos dos cuerpos pequeños no entran en la lista? Tal vez por su edad, tal vez porque no parecen amenaza inmediata, tal vez porque alguien calcula que es mejor tenerlos controlados que convertirlos en mártires. En la política romana tardía, la misericordia suele ser una forma de administración. Imagínate lo que significa crecer con ese recuerdo clavado en la nuca. No un recuerdo nítido, porque Juliano es demasiado joven para entenderlo todo, sino un clima, puertas cerradas, susurros, rostros que cambian cuando entra un niño, la sensación de que el apellido es una carga. La infancia de Juliano no tiene el lujo de la inocencia, tiene vigilancia. Constancio II, el que terminará dominando el imperio tras la muerte de sus hermanos, es el gran superviviente de esa generación. Un emperador serio, desconfiado, obsesionado con la unidad política, unidad doctrinal, unidad de mando. Y para Constancio, los dos muchachos, Galo y Juliano, son un problema que se guarda en un cajón. No se les deja libres, no se les mata, se les aparta. Los envían a un lugar que suena casi pastoral, Macellum, en Capadocia, una propiedad imperial. Pero no es un retiro idílico. Es un confinamiento elegante, un exilio con paredes limpias. Allí, lejos de las intrigas de Constantinopla, los niños crecen bajo supervisión, rodeados de tutores, de clérigos, de funcionarios que informan. La corte no los pierde de vista, simplemente los aleja del centro donde podrían convertirse en bandera de alguien. Y aquí aparece la primera paradoja íntima de Juliano. Lo educan como cristiano. No como un cristiano cualquiera, sino como corresponde a un príncipe de la casa imperial en un imperio que se cristianiza desde arriba. Aprende escrituras, aprende liturgia, aprende el lenguaje moral de la nueva religión. Aprende a leer contextos que ya no son Homero, sino los evangelios. Aprende a hablar con la cadencia de los sermones. Aprende, incluso, a admirar a los mártires. Pero al mismo tiempo, en el mismo cuerpo, en la misma mente, empieza a crecer otra hambre. La de la cultura clásica, la de la lengua griega como instrumento de precisión, la de los viejos autores que, para un joven educado, no son paganos, son la biblioteca del mundo. El siglo IV es un siglo de libros y de cuchillos. Y los libros importan porque el poder se está volviendo, cada vez más, una cuestión de palabras, edictos, cartas, disputas teológicas, panfletos, homilías. Un emperador gobierna con ejércitos, sí, pero también con frases. Y Juliano, desde muy temprano, se revela como un animal de letras. Cuando sale de Macellum,
su formación continúa en ciudades donde el griego no es un adorno, sino el aire mismo. Nicomedia, por ejemplo, una ciudad importante, cercana a Constantinopla, con tradición intelectual, con escuelas, con retóricos. Allí, el joven Juliano entra en contacto con el mundo de la paideia, esa educación clásica que no es solo aprender textos, sino aprender a ser alguien, a argumentar, a persuadir, a citar, a construir una identidad. En Nicomedia, el cristianismo está presente, fuerte, institucional. Pero también lo está el viejo mundo, no como un culto oficial, sino como una red de costumbres, de lecturas, de estatuas que aún miran desde los pórticos. Los templos no han desaparecido, los sacrificios no han sido borrados del todo. La ciudad romana tarda en cambiar de piel, y en esa lentitud, un joven curioso puede encontrar grietas. Juliano se mueve entre maestros. La educación de un aristócrata tardo-romano es una cadena de tutores, gramáticos, retóricos. Primero se domina la lengua, luego la forma, luego el arte de hablar en público. Se memorizan pasajes, se imitan estilos. Se aprende a escribir cartas como si fueran pequeñas obras de teatro. Se aprende a discutir sin levantar la voz, pero clavando el argumento como una lanza. Y en ese proceso, Juliano descubre algo que para él será más que una afición: la filosofía. No la filosofía como entretenimiento, sino como disciplina del alma. En el siglo IV, la filosofía, sobre todo en su versión neoplatónica, no es solo un conjunto de ideas, es una práctica, una forma de vida, una escalera hacia lo divino. Y esa escalera tiene peldaños: abstinencia, estudio, ritual, purificación. El neoplatonismo ofrece una visión del universo ordenada, jerárquica, llena de correspondencias. Lo uno, el intelecto, el alma, los dioses como potencias, el cosmos como un organismo vivo. Para un joven que ha visto el caos de la política familiar, esa arquitectura puede ser un refugio con columnas. Pero no es un refugio inocente, porque la filosofía, en ese momento, está en tensión con el cristianismo. No siempre como enemiga frontal. Hay cristianos cultos que leen a Platón, pero sí como competencia por el lenguaje de lo sagrado. ¿Quién interpreta el mundo? ¿Quién define la virtud? ¿Quién tiene derecho a enseñar? Juliano, educado oficialmente como cristiano, empieza a inclinarse hacia lo helénico, y lo hace, al principio, con cautela, porque en la corte de Constancio II, la religión no es un asunto privado, es un marcador de lealtad. Constancio favorece a obispos, interviene en disputas doctrinales, castiga herejías, premia ortodoxias. La fe es política, y la política es peligrosa. Así que el giro de Juliano no puede ser un gesto teatral, tiene que ser un secreto cultivado como se cultiva una llama en una habitación cerrada, con cuidado de que no se vea desde el pasillo. En esa clandestinidad intelectual aparece una figura que, para Juliano, será decisiva: Máximo de Éfeso. Un filósofo neoplatónico asociado a prácticas teúrgicas, es decir, rituales destinados a acercar el alma a lo divino mediante símbolos, invocaciones, ceremonias. En el mundo de Juliano, esto no es magia en el sentido vulgar. Es una tecnología espiritual, una forma de religiosidad que pretende ser más antigua, más profunda, más auténtica que la simple repetición de sacrificios. Juliano no llega a Máximo como un campesino crédulo. Llega como un joven formado, hambriento de coherencia, fascinado por la idea de que el universo tiene claves y que esas claves se pueden aprender. Y Máximo, con su carisma, con su aura de iniciado, le ofrece algo que el cristianismo de corte quizá no le ha dado: una experiencia de lo sagrado que se siente como descubrimiento personal, no como obediencia. Hay que imaginar la escena mental: un príncipe vigilado, con la memoria de una matanza familiar, con una educación cristiana impuesta, encontrando en la filosofía helénica una patria interior, no una patria política, una patria del espíritu, y esa patria tiene dioses con nombres antiguos, tiene himnos que no se cantan en basílicas, tiene estatuas que no piden permiso para existir. Pero el imperio no es un aula. El imperio es una máquina. Y esa máquina necesita que los miembros de la familia imperial cumplan funciones. Constancio II, que gobierna desde Oriente y se enfrenta a amenazas en las fronteras, no puede permitirse que un pariente con sangre dinástica se convierta en un símbolo alternativo. Por eso controla. Por eso limita. Por eso,
Cuando Juliano empieza a destacar por su inteligencia, también empieza a ser observado con más atención. Juliano, mientras tanto, se construye a sí mismo como una asceta. No es un hedonista de palacio, no es el joven que se pierde en banquetes. Las fuentes lo describen con hábitos de austeridad, dormir poco, comer con moderación, estudiar sin descanso. Hay en él una voluntad de hierro, una especie de disciplina que parece una respuesta a la fragilidad de su posición. Si el mundo exterior es inestable, el interior debe ser una fortaleza. Esa austeridad no es solo moral, es estética. Juliano se imagina a sí mismo como un filósofo en el trono, aunque todavía no tenga trono, y esa autoimagen es poderosa, porque le permite despreciar, al menos en su mente, la frivolidad de la corte, la intriga, el lujo. Le permite sentirse superior a quienes lo vigilan. Le permite, sobre todo, soportar la humillación de ser un príncipe sin poder. Pero incluso un príncipe sin poder puede ser peligroso, y en el Imperio Romano tardío, cuando alguien es peligroso, se le asigna un destino. A veces, ese destino es la muerte. A veces es un cargo, porque un cargo puede ser una trampa. Antes de que Juliano sea lanzado a la política, la corte prueba con su hermano, Galo. Constancio II lo eleva a César en Oriente, intentando resolver problemas de administración y defensa. Es una jugada típica, delegar sin soltar el control. Pero Galo, según las fuentes, gobierna con dureza, se gana enemigos, y termina siendo llamado a la corte y ejecutado en 354. La lección es brutal y cercana. La familia imperial no perdona errores, y el favor del emperador puede ser una cuerda. Juliano, que ha visto caer a su hermano, entiende que su vida depende de una combinación delicada: obedecer lo suficiente para no ser eliminado, brillar lo suficiente para ser útil, pero no tanto como para parecer ambicioso. Es un equilibrio imposible, y sin embargo, lo intenta. En esos años, Juliano también se mueve por Atenas, o al menos entra en contacto con su aura. Atenas en el siglo IV ya no es la potencia política de Pericles, pero sigue siendo un símbolo, la ciudad de las escuelas, de los filósofos, de la tradición helénica. Para un joven que busca legitimidad cultural, Atenas es un altar. Allí, la identidad griega se respira en las piedras, en los nombres de las calles, en la memoria de los maestros. Y Juliano, que escribe y lee en griego con soltura, se siente en casa. Esa elección del griego no es menor. El imperio es bilingüe, pero el griego es la lengua de la filosofía, de la teología, de la alta cultura oriental. Juliano se forma en ese mundo, y eso lo separa, mentalmente, de la Roma latina tradicional, pero lo conecta con la élite intelectual del Mediterráneo oriental. Es un emperador futuro que piensa como un heleno. Mientras tanto, el cristianismo sigue avanzando. No necesariamente como una ola uniforme, sino como una red que se densifica. Obispos con poder local, comunidades organizadas, beneficencia, disciplina interna. Las basílicas se convierten en centros de vida urbana. La Iglesia aprende a administrar, a escribir, a negociar con el Estado. Y el Estado, a su vez, aprende a usar a la Iglesia como instrumento de cohesión. Juliano observa todo eso desde la periferia del poder. Y lo que ve no es solo una religión, es una estructura. Una estructura que compite con las viejas formas de culto, que eran más dispersas, más locales, más ligadas a ciudades y familias. El culto tradicional romano, ese conjunto de sacrificios, festivales, sacerdocios, no tiene un centro comparable al episcopado. Tiene prestigio, tiene antigüedad, tiene belleza. Pero le falta algo que el cristianismo está perfeccionando: organización. Y aquí, en la mente de Juliano joven, empieza a formarse una idea peligrosa. Si el mundo se está reorganizando alrededor de una fe, quizás se puede reorganizar alrededor de otra. Si el cristianismo ha aprendido a ser una institución, quizá el helenismo también puede aprenderlo. Pero esa idea todavía no es un programa, es una intuición, una semilla. Juliano escribe. Escribe cartas, ejercicios retóricos, textos donde se nota su admiración por los clásicos. La escritura para él no es solo comunicación, es entrenamiento. Un emperador que escribe se arma, porque la pluma, en el siglo IV, puede ser tan decisiva como la espada. Define reputaciones, fija doctrinas, persuade ciudades, y sin embargo, por más que escriba, por más que estudie, sigue siendo un hombre bajo sospecha. Constancio II no es un tirano caprichoso,
Es un emperador que ha sobrevivido a guerras civiles, a usurpaciones, a conflictos religiosos. Su paranoia tiene razones. Y Juliano, con su inteligencia y su linaje, es una razón más. Hay un momento en que la tensión se vuelve casi física. Juliano es llamado, interrogado, observado. Se le permite estudiar, pero se le limita el círculo. Se le concede movilidad, pero con escolta. Se le deja vivir, pero con condiciones. La vida de un príncipe en ese contexto es una jaula con biblioteca. Y en esa jaula, el joven desarrolla una habilidad que será crucial: la disimulación. Aprender a decir lo correcto sin creerlo. Aprender a participar en ceremonias cristianas sin entregar el corazón. Aprender a sobrevivir en un mundo donde la fe se mide como se mide la lealtad. Esa disimulación no es solo cobardía. Es estrategia. Porque Juliano no es un mártir. No busca morir por una idea. Busca vivir para realizarla. Y para vivir, necesita tiempo. El tiempo, sin embargo, es un lujo que el imperio concede a regañadientes. Las fronteras presionan. En Occidente, los pueblos germánicos cruzan el Rin, saquean, se asientan, negocian. En Oriente, el imperio sasánida es un rival serio, organizado, con reyes que se consideran iguales al emperador romano. Constancio II tiene que repartir su atención entre guerras y concilios, entre generales y obispos, y en ese tablero, un pariente educado y controlable puede convertirse en una pieza útil. Así se prepara el giro que cambiará la vida de Juliano, de estudiante vigilado a figura pública. Pero antes de que eso ocurra, hay que entender qué tipo de hombre se ha formado en la sombra. Juliano no es un simple nostálgico de los dioses antiguos. Es un producto del siglo IV, un intelectual que ha absorbido la idea de que la religión puede ser una identidad total, una disciplina, una comunidad. Ha visto cómo el cristianismo organiza la vida. Ha visto cómo la doctrina se convierte en política. Y, al mismo tiempo, ha bebido de la tradición helénica, una visión del cosmos, donde lo divino está en todas partes, donde los rituales no son superstición, sino lenguaje simbólico, donde la filosofía no es debate sino purificación. Esa mezcla es explosiva, porque lo convierte en alguien capaz de pensar el paganismo, esa palabra que él no usaría para sí mismo, no como un conjunto de costumbres heredadas, sino como un proyecto consciente. Y un proyecto consciente, cuando se encuentra con el poder, se vuelve reforma. Se vuelve decreto, se vuelve conflicto. Pero todavía no. Todavía es un joven que camina por patios de escuelas, que escucha a retóricos declamar con gestos medidos, que copia frases de Demóstenes, que discute sobre Platón, que se deja impresionar por la solemnidad de los misterios y por la promesa de una verdad antigua. Un joven que, por las noches, quizá recuerda que su padre fue asesinado por la misma maquinaria que ahora lo alimenta. Hay una imagen que lo persigue, aunque aún no la convierta en símbolo. Un templo reabierto. No necesariamente uno concreto, sino la idea de puertas que vuelven a girar, de altares limpiados, de estatuas desveladas, de humo de sacrificios elevándose como una señal de que el mundo antiguo no está muerto. Esa imagen, en su mente, compite con otra: la basílica llena, el obispo predicando, la comunidad organizada. Dos paisajes espirituales en el mismo imperio. Y Juliano, el príncipe superviviente, el estudiante asceta, el heleno secreto, se prepara sin saberlo para el momento en que ya no bastará con leer. Porque en Roma, tarde o temprano, la sangre imperial deja de ser solo una diana. Se convierte en una orden, y cuando llega la orden, no se puede responder con citas. Hay que responder con actos. En el año 355, el imperio no tiene paciencia para los hombres que solo piensan. El Rin se ha convertido en una herida abierta. Incursiones, saqueos, aldeas quemadas, ciudades que miran al norte como quien mira un cielo cargado de tormenta. Los alamanes y otros grupos germánicos cruzan cuando pueden, golpean donde duele, se retiran con botín y cautivos. Y en la Galia, esa tierra de viñedos, calzadas y viejas colonias romanas, la palabra frontera ya no suena a línea en un mapa, suena a humo. Constancio II gobierna desde Oriente, con la cabeza llena de Persia y de disputas doctrinales, pero el Occidente se le deshace entre los dedos. Necesita un hombre allí, un representante con título, con sangre dinástica, con autoridad para mandar tropas y para firmar órdenes. Y, al mismo tiempo, necesita que ese hombre no sea demasiado fuerte, que dependa de él.
que no se convierta en otro usurpador con corona improvisada y aclamación de legiones. Entonces mira al sobrino, al muchacho que ha sobrevivido a la purga, al hermano del César ejecutado, al lector incansable, a la zeta de biblioteca. Juliano. La decisión tiene algo de ironía cruel. Al hombre que se ha entrenado para dominarse a sí mismo lo arrojan a dominar a otros. Al que ha aprendido a disimular en palacios, lo envían a un mundo donde la disimulación se paga con sangre. Y lo hacen con ceremonia, como se hacen las cosas en el siglo IV. Títulos, vestiduras, juramentos, un nuevo nombre político que pesa como una armadura. César. No Augusto, no emperador pleno. César. Subordinado, delegado, pieza. Y para que la pieza no olvide quién mueve la mano, Constancio le da una esposa. Helena, su propia hermana. Matrimonio como cadena de oro. Familia como garantía. Y, alrededor de Juliano, un séquito que no es solo séquito, funcionarios, consejeros, hombres de confianza del emperador, ojos que escriben informes. Juliano parte hacia la Galia con una mezcla de miedo y determinación. No es un general formado en campañas, no ha pasado años en tiendas de campaña, ni ha aprendido a leer el terreno con la mirada de un veterano. Su experiencia es la de los libros, la retórica, la filosofía. Pero el imperio no pregunta si estás listo, te coloca en el lugar y espera que el lugar te haga. El viaje hacia Occidente es también un viaje hacia otra Roma. La Galia no es el oriente helénico de sus maestros. Aquí el latín pesa más, la administración es más áspera, el clima más duro. Los inviernos muerden. Los ríos son barreras reales, no metáforas. Las ciudades, aunque romanas, tienen un aire de frontera. Murallas reparadas, almacenes de grano vigilados, talleres que trabajan para el ejército. ¿Y el ejército? El ejército es el verdadero idioma del lugar. Cuando Juliano llega, encuentra un panorama que no se arregla con edictos. Colonia Agripina, la actual colonia, ha sido golpeada. Otras plazas han sufrido. Las rutas están inseguras. Los campesinos abandonan campos. Los recaudadores de impuestos se topan con aldeas vacías. La autoridad romana, esa sensación de que el mundo está ordenado por leyes y legiones, se ha debilitado. Y sin embargo, el aparato sigue ahí. Oficiales, tribunos, duces, comites, una jerarquía militar que sabe obedecer, pero que también sabe medir a los hombres. Juliano, el nuevo César, es observado como se observa a un caballo antes de la carrera. ¿Resiste? ¿Se asusta? ¿Muerde? Al principio, lo tratan con condescendencia. Un filósofo en la frontera. Un príncipe de palacio jugando a soldado. Hay generales experimentados que creen que podrán manejarlo, que podrán gobernar en su nombre. Y Juliano lo sabe. Lo siente en los silencios, en las miradas, en la forma en que algunos hablan para él, pero no con él. Entonces hace algo que parece pequeño y es enorme, se presenta como uno más en la vida del campamento, no se encierra en un palacio con tapices, comparte fatigas, reduce lujos, se muestra en público, escucha, pregunta, aprende. La disciplina ascética que antes era una elección espiritual se convierte en herramienta política. Dormir poco ya no es virtud privada, es señal de energía. Comer con moderación ya no es solo purificación. Es mensaje a soldados que viven de raciones y frío. La austeridad, en la frontera, es un idioma que las legiones entienden. Y Juliano empieza a entender el otro idioma, el de la logística, porque la guerra en el Rin no es solo choque de escudos, es pan, es forraje, es clavos para reparar sandalias, es madera para puentes, es barcas, es saber cuántos días puede marchar una columna antes de que el hambre la vuelva indisciplinada. Es saber que una ciudad puede caer no por asalto, sino por falta de grano en invierno. En el 356, la situación se vuelve crítica. Los alamanes presionan. Hay plazas que se pierden. Juliano se mueve entre ciudades, intenta sostener líneas, coordinar defensas. Y en medio de esa presión, ocurre un episodio que lo marca. La defensa y liberación de Autun, una ciudad que resiste asedio. No es una gran batalla de manual, pero es el tipo de episodio que construye reputación. Estar allí, no huir, sostener la moral, hacer que la autoridad imperial se sienta presente. La Galia, para un romano, no es solo territorio, es un símbolo de romanidad occidental. Si la Galia se cae, el imperio se encoge. Y Juliano, que ha vivido bajo sospecha, descubre algo nuevo, la posibilidad de ser necesario. Pero la necesidad no basta.
En el ejército, la necesidad se mide en victorias. El año 357 trae el momento que lo convierte en algo más que un César decorativo. Argentoratum. Estrasburgo. Un nombre que suena a río y a hierro. La batalla no es un duelo romántico, es una colisión organizada. Los romanos, con su disciplina, su entrenamiento para mantener formación, su capacidad de obedecer señales en medio del caos. Los alamanes, con su número, su ferocidad, su impulso de romper líneas y convertir el combate en una pelea cuerpo a cuerpo donde el valor individual cuenta. El campo se llena de polvo, de gritos, de metal golpeando metal. Los caballos resbalan en sangre. Los escudos se astillan. Juliano está allí, no como un espectador. Las fuentes lo muestran activo, visible, recorriendo líneas, animando, sosteniendo. Y esa visibilidad importa, porque un comandante que se esconde en retaguardia puede ser prudente, pero no inspira. Un comandante que se deja ver se convierte en punto de gravedad. La victoria romana en Argentoratum es decisiva. No elimina la amenaza germánica para siempre, pero cambia el tono, de la defensa desesperada a la ofensiva posible, de la sensación de que Roma retrocede a la sensación de que Roma todavía puede golpear. Y con esa victoria, Juliano gana algo que Constancio no puede otorgar con un decreto: el respeto de las tropas. El respeto no es amor, es una moneda dura. Se gana con riesgo compartido, con decisiones que funcionan, con la impresión de que el hombre al mando no es un adorno. A partir de ahí, la campaña en la Galia se vuelve una serie de operaciones que muestran a Juliano aprendiendo rápido. Cruces del Rin, castigos a grupos que han saqueado, recuperación de fortalezas, negociaciones con jefes germánicos, porque la frontera no se maneja solo con espada, también con tratados, rehenes, promesas, amenazas. Roma, en el siglo IV, no siempre destruye. A veces integra, a veces compra tiempo, a veces divide a los enemigos. Juliano se mueve por un paisaje de bosques espesos, ríos fríos, caminos embarrados. Y en ese paisaje, el César filósofo se transforma. No deja de ser intelectual. Sigue escribiendo, sigue leyendo cuando puede. Pero ahora su mente se llena de otra clase de conocimiento, el de los hombres armados, el de la obediencia, el de la psicología de una legión cansada. Porque una legión no es una máquina perfecta, es un conjunto de hombres con hambre, con miedo, con orgullo. Hombres que hablan en voz baja sobre el pago, sobre el botín, sobre si el emperador en Oriente entiende lo que pasa aquí. Hombres que comparan a Juliano con otros comandantes. Hombres que, cuando sienten que alguien los conduce bien, empiezan a imaginar que ese alguien merece más. Y ahí aparece el peligro. El mismo peligro que ha matado a tantos en la historia romana. El ejército como fuente de legitimidad alternativa. Constancio II, desde lejos, recibe informes. Sabe que Juliano está ganando prestigio. Y en el Imperio tardío, el prestigio militar es dinamita. Un César victorioso puede convertirse en un Augusto proclamado. Ha pasado antes. Pasará después. Constancio lo sabe con la certeza de quien ha vivido en un mundo donde los tronos se tambalean. Así que intenta controlar. Ordena movimientos. Exige tropas. Pide que unidades galas sean enviadas al oriente, donde la amenaza persa exige hombres. Es una orden lógica desde la perspectiva imperial. El imperio es uno. Las tropas se redistribuyen según necesidad. Pero desde la perspectiva de la Galia, suena a abandono. Después de años de lucha, cuando por fin se recupera terreno, ¿se llevan a los soldados? Juliano queda atrapado entre dos lealtades: la formal, al emperador que lo nombró, y la real, a los hombres que lo siguen, y a la provincia que depende de su presencia. Si obedece sin más, pierde la confianza del ejército, y quizá la estabilidad de la frontera. Si resiste, se convierte en sospechoso de rebelión. Y mientras tanto, su administración en la Galia también construye reputación. Juliano no es solo un comandante, es un gobernante provincial. Tiene que lidiar con impuestos, con ciudades que se quejan, con élites locales que quieren protección pero odian pagar. Y aquí muestra otra faceta, la del administrador que intenta ser justo, que reduce cargas cuando puede, que escucha peticiones. No por sentimentalismo, sino porque entiende que sin apoyo civil, la guerra se vuelve imposible. El grano viene de campos, los carros los construyen artesanos, las murallas las reparan ciudades. En Lutecia, la futura París, Juliano pasa inviernos. Lutecia no es todavía la capital luminosa de siglos posteriores.
Es una ciudad en una isla del Sena, con puentes, con frío húmedo, con niebla que se pega a la ropa. Allí, en ese ambiente de frontera interior, el César se convierte en figura cotidiana para sus tropas. No es un emperador lejano en monedas, es un hombre que camina entre ellos. Y llega el año 360, el punto de ruptura. Constancio insiste en llevarse tropas. Las unidades galas, endurecidas por campañas, son valiosas. Pero esas tropas sienten que las arrancan de su tierra, de su comandante, para enviarlas a una guerra lejana bajo un emperador que no han visto. La tensión crece como crece una tormenta. Primero murmullos, luego discusiones, luego una noche en que el campamento ya no duerme igual. La proclamación de Juliano como Augusto por las tropas ocurre en Lutecia. No es un acto administrativo, es un acto teatral y brutal, como suelen ser las aclamaciones militares. Los soldados elevan al hombre sobre un escudo, lo rodean, gritan títulos, exigen que acepte. En ese momento, el imperio se decide en voces roncas y manos callosas. ¿Juliano quería esto? Las fuentes discuten matices, pero lo esencial es que, una vez que el ejército te proclama, rechazar puede ser tan peligroso como aceptar. Porque el ejército que te eleva puede también destruirte si cree que lo desprecias. Y porque, en Roma, la legitimidad no es solo legal, es performativa. Se hace, se impone, se sostiene. Juliano intenta presentarlo como necesidad, como defensa de sus hombres, como respuesta a una situación creada por Constancio. Envía cartas, busca justificar. No se lanza inmediatamente a una guerra civil abierta. Sabe lo que significa. Romanos matando romanos, provincias devastadas, fronteras abiertas a enemigos externos. Sabe que una guerra civil es el lujo más caro del imperio, pero el hecho ya está. 2 Augustos, 2 centros de autoridad, 2 cortes potenciales, y, sobre todo, 2 narrativas. Constancio como emperador legítimo y único, Juliano como salvador de Occidente, elegido por el ejército y por la necesidad. En ese momento, la biografía de Juliano cambia de género. Ya no es la historia de un César en campaña, es la historia de un hombre que camina sobre una cuerda tendida sobre el abismo. Porque Constancio II no es un rival débil, tiene experiencia, tiene aparato estatal, tiene prestigio, tiene el Oriente, y tiene, además, una legitimidad religiosa en un imperio donde la fe se ha vuelto parte del poder. Juliano, en cambio, tiene el Occidente militar y su propia reputación. Y tiene un secreto, su mundo interior helénico, su devoción por los dioses tradicionales, su desprecio creciente por lo que considera hipocresía de corte. Pero ese secreto todavía debe seguir siéndolo, al menos en público, porque su base inmediata no es un partido religioso, es el ejército, y el ejército, aunque lleno de hombres de diversas creencias, no es un instrumento para una revolución espiritual, es un instrumento para sobrevivir y vencer. Juliano empieza a moverse con cuidado, asegura la Galia, mantiene la frontera, no abandona el trabajo militar, porque sabe que su legitimidad depende de ello, y al mismo tiempo prepara el terreno político, alianzas, comunicaciones con ciudades, control de rutas. La guerra civil, si llega, se ganará tanto con marchas como con cartas. Hay un detalle que revela su inteligencia práctica. No se presenta como un destructor del orden, sino como su continuador. Habla de justicia, de protección de provincias, de necesidad de un gobierno que escuche. No se proclama revolucionario, se proclama restaurador de la estabilidad. En Roma, la palabra nuevo asusta, la palabra restaurar tranquiliza. Mientras tanto, Constancio se prepara, reúne fuerzas, considera marchar. Pero el Oriente lo ata. Persia, siempre Persia, esa sombra sasánida que obliga a mantener ejércitos en la frontera oriental. El imperio es demasiado grande para que un emperador lo atienda todo sin delegar, y demasiado peligroso para delegar sin crear rivales. Juliano, desde Occidente, avanza hacia el corazón imperial con una mezcla de prudencia y determinación. No es una marcha triunfal inmediata, es una presión constante. Controlar pasos, asegurar ciudades, mostrar que su autoridad no es solo un grito de soldados en Lutecia, sino una realidad administrativa. Y en ese proceso, su figura se vuelve más compleja. El asceta se convierte en político. El lector de Platón se convierte en hombre que decide sobre vidas y recursos. El joven que aprendió a disimular en palacio ahora disimula en escala imperial. Habla de unidad mientras se prepara para un choque.
Habla de lealtad mientras sostiene una proclamación que, en términos estrictos, es rebelión. La Galia lo ha hecho, lo ha endurecido, lo ha convertido en comandante, y, quizá más importante, lo ha convencido de algo que antes solo intuía, que el poder no es un concepto, es una práctica diaria, es estar presente, es repartir justicia, es pagar a las tropas, es mantener el grano fluyendo, es castigar sin destruir, es prometer sin mentir demasiado. En esos años, también se afila su estilo personal de autoridad. No es el emperador distante que se muestra solo en ceremonias, prefiere la cercanía controlada, hablar con oficiales, escuchar quejas, mostrarse accesible. Esa accesibilidad, en el mundo romano tardío, es un arma, porque crea la sensación de que el gobernante ve y entiende, y esa sensación, en tiempos de crisis, vale casi tanto como una victoria. Pero cada paso que da lo acerca al choque final con Constancio, y el imperio contiene el aliento, porque sabe lo que suele pasar cuando dos Augustos se miran: sangre. Entonces, en el 361, el destino interviene con la frialdad con que interviene siempre. Constancio II muere. No en batalla contra Juliano, no en una gran escena de guerra civil, sino en el curso de la crisis, cuando se dirigía a enfrentarlo. La muerte corta el nudo. De pronto, el hombre que era César vigilado, luego César victorioso, luego Augusto proclamado por tropas, se convierte en el único emperador, sin necesidad de tomar Roma a espada, sin necesidad de arrasar provincias. El imperio, que parecía al borde de devorarse a sí mismo, se reordena alrededor de una sola figura. Y esa figura entra en escena con un capital político extraño: legitimidad militar, ganada en el barro del Rin, y legitimidad dinástica heredada de la casa constantiniana que lo había perseguido. Es como si el mismo sistema que intentó neutralizarlo lo hubiera terminado fabricando. Ahora, por fin, el secreto que lo acompañó desde la juventud empieza a sentir el aire, porque ya no es solo un hombre sobreviviendo, es un hombre con poder para decidir qué tipo de imperio será. Pero la Galia no lo ha convertido únicamente en vencedor. También le ha enseñado el precio del tiempo. Ha visto lo rápido que se pierde una ciudad, lo rápido que se desmorona una frontera, lo rápido que cambia la lealtad cuando falta el pan o el pago. Ha aprendido que el poder se sostiene con presencia constante, con energía, con una administración que funcione. Y esa lección, aprendida entre nieblas del Sena y campos de batalla cerca del Rin, lo acompañará cuando mire hacia el oriente, hacia las ciudades griegas, hacia los templos cerrados o descuidados, hacia las basílicas llenas, hacia el aparato cristianizado del Estado. Porque si algo le ha dado la Galia, además de gloria, es una certeza: las ideas, sin estructura y sin tiempo, se las lleva el invierno, y el invierno, en el imperio, siempre vuelve. Entra en Constantinopla como se entra en una máquina que no se detiene. No es Roma, con su peso de mármol antiguo y su olor a humo de siglos. Es una capital joven, afilada, llena de funcionarios que escriben más de lo que hablan, de guardias palatinos que miran sin pestañear, de obispos que se mueven con la seguridad de quien ya ha aprendido a tratar con el poder. El Bósforo brilla como una hoja. El aire trae sal y, en invierno, un frío que se mete por las costuras de la lana. Y en ese escenario, el nuevo emperador, único, ya, sin rival, hace algo que muchos esperaban y pocos creían ver tan pronto: deja de fingir. No lo anuncia con trompetas, lo deja caer como cae una moneda sobre una mesa, con un sonido seco. Empieza por los gestos, por las compañías que elige, por las visitas, por la manera en que mira las estatuas antiguas, no como decoración, sino como presencias, y luego, por fin, por el humo. El templo reabierto, puertas que chirrían después de años de abandono o de uso a medias, altares raspados, limpiados, lavados con agua y vino, guirnaldas frescas, el cuchillo que brilla un instante antes de bajar, el olor espeso de la grasa quemada, que se pega al pelo y a la ropa, que se mete en la garganta. Para un cristiano educado en la idea de que esos sacrificios son superstición o demonio, es un retroceso nauseabundo. Para Juliano, es el mundo volviendo a respirar. Pero el imperio que recibe no es el de Marco Aurelio ni el de Trajano. Es un imperio donde la fe ya no es solo una elección privada, sino una red de instituciones, obispos con tribunales informales, comunidades con cajas de ayuda, basílicas que funcionan como centros de reunión, una cultura de la caridad que ha aprendido a competir con el Estado. Y, sobre todo,
Una administración donde muchos de los hombres que sellan documentos, recaudan impuestos y organizan transportes, se persignan antes de firmar. Juliano lo sabe. Lo ha visto desde dentro. Ha vivido en palacios donde la teología era política, y la política era teología. Por eso su primer movimiento no es una persecución abierta, como la que los cristianos recuerdan de otros tiempos. No. Su primer movimiento es más fino y más peligroso. Proclama tolerancia. Tolerancia. Una palabra que suena a paz, pero que en manos de un emperador puede ser un bisturí. Permite el regreso de obispos exiliados por disputas internas. Abre la puerta a que las facciones cristianas, arrianos, nicenos y otros grupos, vuelvan a pelearse en público, a disputarse iglesias, a escribir panfletos, a acusarse de herejía. No necesita inventar el conflicto, ya existe, solo tiene que quitar la tapa. Y mientras los cristianos discuten sobre la naturaleza del Hijo y del Padre, sobre fórmulas y concilios, Juliano trabaja en lo suyo, no con nostalgia de anticuario, sino con la energía de un reformador. Porque lo que quiere no es simplemente que vuelvan los sacrificios en algunos santuarios, quiere que el culto tradicional vuelva a ser el centro moral del imperio. Y para eso necesita algo que el paganismo, tal como había funcionado durante siglos, no tenía en forma unificada: disciplina, jerarquía, coherencia. Ahí está la paradoja que se siente en cada decreto suyo. Para restaurar lo antiguo, usa herramientas nuevas, herramientas que el propio Estado cristianizado ha perfeccionado. Empieza a escribir cartas como un obispo escribe cartas, cartas largas, densas, llenas de instrucciones, a sacerdotes, a magistrados, a ciudades. Les exige conducta, les exige sobriedad, les exige que no se comporten como simples administradores de rituales, sino como guías morales, que cuiden de los pobres, que organicen beneficencia, que den ejemplo, que no se emborrachen en banquetes, que no conviertan el templo en un mercado de favores. El templo reabierto, sí, pero también el sacerdote vigilado. Juliano mira el mundo pagano y ve un problema que los cristianos han explotado con inteligencia. La religión tradicional es plural, local, fragmentaria. Cada ciudad tiene sus fiestas, sus dioses tutelares, sus costumbres. Eso es su riqueza y su debilidad política. Porque el cristianismo, con su estructura de comunidades conectadas, con su idea de una verdad única, ha creado una identidad que atraviesa provincias. Juliano quiere que el paganismo compita en ese terreno sin dejar de ser paganismo. Quiere un politeísmo con columna vertebral. Por eso impulsa una reorganización del sacerdocio. No inventa de la nada, pero intenta coordinar. Habla de sumos sacerdotes regionales, de supervisión, de estándares. Quiere que los templos no sean solo lugares de rito, sino centros de vida cívica. Quiere que la piedad se vea, se sienta, se practique. Y que el Estado la empuje. No es un emperador que delega la religión a la costumbre, es un emperador que la administra. Y en esa administración aparece su lado más áspero, porque Juliano puede ser tolerante en el papel y duro en la práctica. No manda a quemar iglesias de manera sistemática, pero entiende perfectamente dónde está el nervio del poder cristiano. En la educación, en la palabra, en la capacidad de formar élites. En el siglo IV, la retórica no es un adorno, es una llave. Quien domina la retórica domina los tribunales, la administración, la diplomacia, la carrera pública. Los maestros de gramática y retórica son fabricantes de futuros gobernadores. Y esos maestros enseñan con Homero, con Demóstenes, con Eurípides, con Virgilio. Textos paganos, dioses paganos, héroes paganos. Durante décadas, muchos cristianos han aprendido a hablar y a pensar con esa herencia, reinterpretándola, domesticándola, usándola como cantera. Juliano decide que esa convivencia es una trampa, que no se puede enseñar a los jóvenes a admirar a los dioses en la literatura, y luego negar a esos dioses en la vida. Y entonces llega la medida que incendia el mundo culto. Restringe la enseñanza de los clásicos a quienes no acepten a los dioses que esos clásicos celebran. No lo presenta como persecución, lo presenta como coherencia. Si no crees en los dioses de Homero, ¿con qué cara explicas a Homero? Si consideras demonios a Zeus y a Atenea, ¿cómo enseñas a los jóvenes a venerar la belleza de esos versos? Que enseñen, dice en esencia, sus propios textos, que enseñen su propia literatura. Es un golpe quirúrgico, no mata cuerpos, mata carreras, expulsa a maestros cristianos de la posición desde la cual moldean generaciones. Y, al mismo tiempo,
Obliga a las familias cristianas a elegir, o renuncian a la educación clásica, y con ello a la movilidad social, o aceptan maestros paganos, templos reabiertos, incienso, sacrificios, una atmósfera que el cristianismo había aprendido a mirar con sospecha. La pluma del emperador se vuelve arma. Y el imperio lo siente. Porque en las ciudades, la religión no es solo fe, es calendario, es economía, es prestigio. Un templo reabierto significa artesanos trabajando en restauraciones, significa procesiones que atraen multitudes, significa sacrificios que alimentan banquetes públicos, significa donaciones, significa cargos honoríficos, significa, también, que los cristianos ven cómo el espacio público vuelve a llenarse de símbolos que creían en retirada. Y sin embargo, Juliano descubre pronto que el paganismo que quiere restaurar no es un ejército esperando órdenes, es un mosaico de hábitos. Hay paganos tibios, paganos por costumbre, paganos que van al templo como quien va a una fiesta local, sin filosofía, sin disciplina. Y Juliano, que es un devoto serio, casi monástico en su manera de vivir, los desprecia en silencio. Le irrita la superficialidad. Le irrita el sacerdote que piensa más en el vino que en el rito. Le irrita el notable que financia un sacrificio para ganar aplausos, no por piedad. Quiere pureza. Y la pureza, cuando se mezcla con poder, suele volverse intolerante incluso con los propios. Además, su paganismo no es el paganismo simple del campesino que deja una ofrenda en un cruce de caminos. Es un paganismo intelectual, neoplatónico, lleno de símbolos, de jerarquías invisibles, de teología filosófica. Habla de Helios, del orden del cosmos, de la elevación del alma. Para muchos, incluso entre los paganos, eso suena a abstracción, a cosa de iniciados, a religión de biblioteca. El templo reabierto humea, pero no todos entienden el humo del mismo modo, y mientras Juliano intenta encender una llama antigua, el aparato del Estado le recuerda que el imperio no se gobierna solo con ideas. Hay impuestos, hay rutas, hay abastecimiento, hay pleitos, hay nombramientos, y en cada oficina hay hombres que han hecho carrera bajo emperadores cristianos, que han aprendido a leer el mundo con categorías cristianas, o al menos a fingirlas. Juliano no puede despedirlos a todos, no puede reemplazar de golpe una burocracia, así que negocia. Presiona aquí, cede allá, y esa negociación lo obliga a una contradicción diaria. Predicar una restauración religiosa mientras firma documentos con funcionarios que no la desean. En Constantinopla y en otras ciudades, su corte también cambia de tono, reduce ceremonias que considera vacías, se burla de la pompa, prefiere la sencillez. Pero la sencillez imperial, en un mundo acostumbrado a rituales de poder, puede interpretarse como desprecio. El emperador no es solo un hombre, es un símbolo, y cuando el símbolo se comporta como filósofo, algunos se sienten huérfanos de espectáculo. Juliano, además, tiene una lengua afilada. Escribe mucho. No solo edictos, también obras literarias, sátiras, ataques. Su mente no descansa, y esa mente, cuando se irrita, se vuelve cruel. La tensión se vuelve especialmente visible cuando se traslada a Antioquía. Antioquía no es una ciudad cualquiera. Es una de las grandes metrópolis del Oriente, rica, bulliciosa, con mercados que huelen a especias y a pescado, con calles donde se mezclan dialectos, con una vida urbana que no se deja domesticar fácilmente. Es una ciudad donde el cristianismo tiene fuerza, donde las basílicas están llenas, donde la cultura de la burla y del comentario mordaz es casi un deporte. Antioquía sabe reírse de los poderosos, y eso, para un emperador que se cree en misión sagrada, es veneno. Juliano llega con expectativas, quiere que la ciudad lo reciba como restaurador, quiere ver templos llenos, sacrificios abundantes, entusiasmo, quiere que el templo reabierto sea una fiesta pública, una señal de que el imperio vuelve a sus dioses. Pero Antioquía le devuelve otra cosa. Indiferencia, resistencia pasiva, y peor aún, chistes. La ciudad lo mira y ve un emperador extraño, barba de filósofo, hábitos austeros, desprecio por los espectáculos que la gente ama, insistencia en sacrificios que muchos ya no practican. Juliano intenta reactivar el culto en el gran santuario de Apolo en Dafne, ese lugar de laureles y fuentes, de sombra fresca, de tradición antigua. Espera un resurgir. Y se encuentra con que el entusiasmo no aparece por decreto. Hay episodios que se vuelven símbolos. El emperador ordena sacrificios, pero los animales no llegan en cantidad.
Los notables no compiten por financiar rituales como él esperaba. Los cristianos, por su parte, no se esconden. Están allí, en la ciudad, con su propia red, su propia moral, su propia seguridad. Y cuando ocurre un incendio en el santuario de Dafne, el ambiente se envenena aún más. Las sospechas vuelan, las acusaciones se cruzan. La ciudad se divide en murmullos. Juliano, que ha querido ser el médico del alma imperial, se siente insultado por sus pacientes, y entonces escribe el Misopogón, el enemigo de la barba, una sátira en la que se burla de sí mismo y, al mismo tiempo, castiga a la ciudad con palabras. Se presenta como un hombre feo, austero, ridículo para los gustos urbanos, y acusa a los antioquenos de frivolidad, de amor por el lujo, de falta de piedad. Es un texto extraño, un emperador que responde a la burla con burla, que intenta dominar el espacio público no solo con leyes, sino con literatura. La pluma otra vez. La pluma como espada. Pero el Misopogón revela algo más profundo. Juliano no solo está luchando contra el cristianismo, está luchando contra una transformación cultural, contra una ciudad que ya no siente el templo como centro inevitable, contra una sociedad urbana que ha aprendido a vivir con otras instituciones, con otras formas de comunidad, con otras expectativas morales. Y esa lucha no se gana en 2 años, porque el tiempo, ese enemigo silencioso, está devorando su reinado. Juliano gobierna con prisa. Se nota en la cantidad de medidas, en la intensidad, en la sensación de que cada mes cuenta. Reabre templos, devuelve propiedades, impulsa sacrificios públicos, intenta limpiar el culto de corrupción, exige a los sacerdotes que sean modelos, reorganiza jerarquías, interviene en disputas locales, y al mismo tiempo mantiene una política que, en teoría, no persigue a los cristianos como grupo, pero los empuja fuera de posiciones clave, los expone a conflictos internos, les quita palancas culturales. Es una guerra sin declarar. Una guerra de símbolos, de escuelas, de cargos, de prestigio. Y en esa guerra, Juliano también descubre que el cristianismo tiene una ventaja que él subestimó: la capacidad de convertir la presión en martirio, y el martirio en propaganda. Cada maestro cristiano expulsado de una cátedra se convierte en ejemplo. Cada conflicto local se narra como prueba de fe. Cada tensión alimenta sermones. La comunidad se cohesiona bajo ataque, incluso cuando el ataque es indirecto. Mientras tanto, los paganos no forman una comunidad única. No tienen un nosotros tan compacto. Tienen dioses distintos, ritos distintos, prioridades distintas. Algunos están encantados con el emperador filósofo. Otros lo consideran un fanático incómodo que complica la convivencia. Muchos, simplemente, se adaptan. Hoy sacrifican, mañana no, según convenga. Juliano intenta compensar esa falta de cohesión con administración, con cartas, con inspecciones, con nombramientos, con una especie de iglesia pagana, sin llamarla así. Y ahí, sin quererlo, imita lo que combate. El templo reabierto empieza a parecerse a una basílica en su organización. No en su teología, pero sí en su estructura social. Beneficencia, disciplina, jerarquía, moral pública. Juliano quiere que el paganismo sea competitivo en el terreno donde el cristianismo ha ganado, el de la vida cotidiana, el de la comunidad, el de la ayuda al pobre, el de la autoridad moral. Pero el Estado romano, incluso con toda su fuerza, no puede fabricar de la nada una fe compartida. Puede ordenar, puede premiar, puede castigar, puede financiar, puede abrir puertas, puede cerrar otras, puede llenar plazas de ceremonias, pero no puede obligar a una ciudad a amar un rito. Y Juliano, que es inteligente, lo siente. Lo siente en Antioquía, donde su presencia no produce devoción sino sarcasmo. Lo siente en la tibieza de muchos paganos. Lo siente en la resistencia silenciosa de cristianos que, lejos de desaparecer, se organizan mejor. Lo siente en la burocracia que obedece sin entusiasmo. Lo siente en el hecho de que, para sostener su programa, necesita tiempo. Años, décadas, una sucesión, una continuidad, y no la tiene. Porque mientras discute con ciudades y escribe edictos, el Oriente le recuerda la realidad más antigua del imperio: Persia. El enemigo que no se impresiona con reformas religiosas, el enemigo que mide a Roma en fortalezas, en rutas, en ejércitos, en logística, el enemigo que obliga a un emperador a ser, antes que nada, comandante. Juliano está en Antioquía también por eso, no solo por religión.
Está allí porque prepara una campaña. Y esa preparación consume recursos, consume atención, consume el bien más escaso, días. En los cuarteles, el sonido no es el de himnos ni el de sacrificios, sino el de martillos en metal, el de carros cargándose, el de listas de suministros, el de oficiales contando raciones. El emperador puede hablar de helios y del alma, pero el soldado piensa en pan, en agua, en sandalias. Y Juliano, que aprendió en la Galia lo que significa el invierno y el hambre, no lo olvida. Sabe que un ejército mal alimentado no es ejército, es multitud armada. Así que su reinado se parte en dos corrientes que chocan, la corriente de la restauración religiosa y la corriente de la guerra inevitable. Una exige paciencia, pedagogía, construcción lenta. La otra exige rapidez, decisión, riesgo. Y Juliano, en su mente, cree poder hacer ambas cosas a la vez. Cree que puede reformar el alma del imperio y, al mismo tiempo, golpear a Persia con una campaña brillante que lo consagre como nuevo Alejandro. En Antioquía, esa ambición se siente en el aire como se siente la electricidad antes de una tormenta. La ciudad lo irrita, pero también lo empuja hacia adelante. Si no lo aman aquí, lo amarán cuando vuelva victorioso. Si no entienden el templo reabierto, lo entenderán cuando el emperador traiga gloria. La gloria, piensa, es un argumento que no necesita traducción. Y sin embargo, cada día que pasa, el templo reabierto humea en un imperio donde las basílicas siguen llenas. Cada decreto suyo produce efectos y reacciones. Cada intento de ordenar el paganismo revela su fragilidad social. Cada gesto de tolerancia se convierte en un campo de batalla local. Y el emperador, que quería ser restaurador, empieza a aparecer, para muchos, un hombre que pelea contra el río con las manos. En los pasillos del poder, algunos lo siguen por convicción, otros por prudencia, otros por oportunismo, y los cristianos, incluso cuando no pueden enfrentarlo directamente, aprenden a esperar, a sobrevivir, a contar los años, porque saben algo que Juliano, en el fondo, también sabe. Un reinado puede ser un relámpago. Una religión, si ya tiene raíces, puede sobrevivir al relámpago. El templo reabierto. El humo sube, se disuelve en el cielo, y el cielo, indiferente, no promete nada. En Antioquía el invierno no muerde como en la Galia, pero humilla de otra manera. Es un frío húmedo, que se pega a las paredes y a la piel, que convierte el mármol en una superficie hostil, y hace que el humo de las lámparas se quede bajo los techos como una nube baja. La ciudad, además, no se calla. Antioquía habla. Antioquía comenta. Antioquía se ríe. Y Juliano, que ha llegado con la idea de preparar una guerra y, de paso, enderezar el alma del Oriente, descubre que una metrópolis puede ser más difícil de gobernar que una frontera. Porque la frontera, al menos, tiene un lenguaje simple: hambre, paga, disciplina, victoria o derrota. La ciudad tiene 1000 lenguajes: el mercado, el hipódromo, las tabernas, los sermones, los chismes, las cartas, los grafitis, y en todos esos lenguajes, el emperador filósofo se vuelve personaje. La barba, la austeridad, la insistencia en sacrificios, la manera de caminar como si estuviera en un pórtico de Atenas y no en una capital oriental que vive de la ostentación. Juliano quiere que el templo reabierto sea un centro de gravedad. Antioquía, en cambio, tiene otros centros: el espectáculo, la comida, el rumor, la basílica. Y cuando el emperador intenta imponer su ritmo, la ciudad le devuelve el suyo: lento, viscoso, burlón. El santuario de Dafne, con sus laureles y su fama antigua, debía ser el escenario perfecto. Un lugar donde el pasado pagano no era un libro, sino un paisaje. Allí, en teoría, bastaba con limpiar el altar, traer las víctimas, pronunciar las fórmulas, y el mundo volvería a encajar. Pero el mundo no encaja por nostalgia. El mundo encaja por costumbre. Y la costumbre ya había cambiado. Se habla de sacrificios que no llegan, de notables que no se apresuran a financiar, de una piedad que no se compra con edictos. Se habla también de un incendio, de llamas que devoran lo que debía ser símbolo de renacimiento. En una ciudad donde cada facción interpreta los hechos como señales, el fuego no es solo fuego, es acusación, es presagio, es munición. Y Juliano, que detesta la superstición vulgar pero cree en un orden sagrado del cosmos, siente que lo están desafiando en el terreno más sensible, el de los signos. La respuesta no es una redada masiva ni una persecución abierta. La respuesta es tinta.
es literatura. Es el misopogón, ese texto raro y venenoso donde el emperador se pone una máscara de autocrítica para golpear mejor. Se llama a sí mismo ridículo, se describe como un hombre fuera de moda, y al mismo tiempo retrata a los antioquenos como frívolos, blandos, incapaces de entender la gravedad de los dioses. Es un ajuste de cuentas escrito con la elegancia de un retórico y la irritación de un gobernante que se siente incomprendido. Y ahí, en esa irritación, se ve la grieta. Juliano no solo pelea contra una religión rival, pelea contra una cultura urbana que ya no necesita al templo como antes, pelea contra una sociedad donde la beneficencia cristiana ha creado lealtades, donde el obispo puede ser más influyente que el sacerdote, donde la basílica organiza la vida de barrio, donde el lenguaje moral ha cambiado. Y él intenta responder con una reforma pagana que, para funcionar, necesita exactamente lo que el paganismo tradicional nunca había exigido de manera uniforme: disciplina, coherencia, una red. Mientras tanto, la guerra se acerca como se acerca una estación. No se discute si llega, se discute cuándo y con qué fuerza. Persia no es un enemigo abstracto, es un estado con memoria de siglos, con una corte que entiende el prestigio, con una frontera hecha de fortalezas y ríos, con un ejército que no se impresiona por la retórica. El imperio sasánida, bajo Sapor II, ha sido una presión constante: asedios, incursiones, ciudades disputadas, Armenia como tablero, Mesopotamia como herida abierta. Constancio II había pasado años en esa tensión, a veces ganando tiempo, a veces perdiendo plazas, siempre gastando recursos. Juliano hereda esa guerra latente y decide convertirla en guerra decisiva. Hay en él una ambición que no es solo estratégica, es casi literaria. Alejandro, la marcha hacia el corazón del enemigo. La idea de que una campaña brillante puede reordenar el mundo y, de paso, legitimar todo lo demás: su reforma religiosa, su autoridad moral, su imagen de emperador elegido por los dioses antiguos. Si vuelve con victoria, el templo reabierto no será una excentricidad, será el altar de un vencedor. Y así, en la primavera del 363, Antioquía queda atrás con su burla y su incomodidad. El emperador se mueve hacia el este, hacia el Éufrates, hacia el paisaje donde la guerra no admite ironías. La preparación de una campaña romana es una ciencia de barro y números. No es solo reunir soldados, es reunir pan, forraje, herramientas, mulas, barcos, es asegurar depósitos, es coordinar rutas, es convertir provincias enteras en una máquina de suministro. Los oficiales cuentan raciones como si contaran días de vida. Los escribas anotan cargas, pesos, distancias. Los herreros trabajan hasta que el metal se vuelve parte del aire. Las sandalias se gastan antes de empezar. Y el emperador, que en otros momentos escribe sobre el alma y el sol, aquí tiene que pensar en puentes, en corrientes, en la velocidad de una columna de marcha. Juliano no viaja como un monarca oriental encerrado en su lujo. Comparte fatiga, se muestra, come con sobriedad, duerme poco. Esa austeridad, que en Antioquía era motivo de chiste, en el ejército se convierte en capital político. El soldado respeta al emperador que no se esconde. El emperador que camina. El emperador que no pide lo que él no hace. La campaña se concibe con audacia. Una gran fuerza avanza por el Éufrates con apoyo de una flota de transporte, aprovechando el río como carretera líquida. Otra fuerza, bajo Procopio y Sebastián, nombres que suenan a intriga palaciega pero aquí son simples mandos, debía operar por el norte, en coordinación con aliados y con la compleja política de Armenia. La idea es presionar al enemigo desde más de un ángulo, obligarlo a dividirse y abrir el camino hacia la joya. Ctesifonte, la capital sasánida, cerca del Tigris. El avance inicial es rápido, casi embriagador. Ciudades y fortalezas caen o se rinden. Algunas son tomadas por asalto, otras por negociación. El calor empieza a subir. El aire se vuelve seco. El polvo se mete en la boca. El sol aplasta. Y aún así, la máquina romana avanza, con esa mezcla de disciplina y brutalidad que ha hecho del imperio una potencia durante siglos. Pero Mesopotamia es traicionera. No por montañas, sino por llanuras que parecen fáciles y son trampas. El enemigo puede quemar cosechas, envenenar pozos, retirar ganado. Puede dejarte avanzar y luego quitarte el suelo logístico bajo los pies. Y el río, que al principio es aliado, también es cadena. Te obliga a seguir su curso, te condiciona,
te hace previsible. Cuando Juliano llega a las cercanías de Ctesifonte, el momento parece el clímax de una vida. El emperador que quiso reabrir templos está a las puertas de una capital enemiga. Hay combates, hay maniobras, hay una batalla cerca de la ciudad en la que los romanos logran imponerse tácticamente. Se ve el brillo de las armaduras, el choque de escudos, el grito de mando, el caos organizado de una legión que empuja como una pared. Y sin embargo, Ctesifonte no cae. No es solo cuestión de valor, es cuestión de ingeniería, de fortificaciones, de ríos, de tiempo. Asediar una gran ciudad requiere máquinas, requiere líneas de suministro seguras, requiere paciencia. Y Juliano, que tiene prisa histórica, no tiene el lujo de un asedio largo en territorio enemigo, con el verano encima, y con un ejército que depende de una logística cada vez más estirada. Aquí aparece la decisión que define el final. Juliano elige no quedarse clavado ante Ctesifonte. Elige moverse, internarse, buscar al ejército persa principal, forzar una batalla decisiva, vivir de la tierra, cortar la capacidad del enemigo de sostener la guerra. Es una apuesta, y las apuestas, cuando salen mal, no se convierten en casi, se convierten en desastre. Para moverse con rapidez, toma una medida extrema, ordena destruir gran parte de la flota de transporte, quemar barcos, quemar provisiones que no se pueden cargar, convertir el río que era línea de vida en un recuerdo. Es un gesto que tiene algo de ritual inverso. No el templo reabierto, sino el puente quemado. El humo sube otra vez, pero ahora no es de sacrificio, es de logística ardiendo. La columna romana se adentra en un territorio donde el enemigo controla el ritmo. Los persas evitan el choque frontal cuando no les conviene. Hostigan, atacan los flancos, cortan forraje, queman campos. La tierra se vuelve enemiga, el calor se vuelve enemigo, la sed se vuelve enemiga. Y el ejército, que al principio marchaba con la confianza de una expedición triunfal, empieza a marchar con la tensión de quien siente que cada día es más caro que el anterior. La retirada, porque eso es lo que termina siendo, no es una huida desordenada al principio, es una retirada romana, disciplinada, con guardias, con formación, con intentos de mantener la dignidad. Pero la dignidad no llena estómagos, y la disciplina no crea agua. Los soldados comen lo que encuentran, a veces poco, a veces nada. Los animales caen, las sandalias se rompen, las heridas se infectan, el polvo se pega al sudor y forma una costra. Los oficiales gritan órdenes con la garganta seca. Los persas aparecen y desaparecen como sombras armadas, siempre lo suficiente para herir, nunca lo suficiente para ser atrapados en una batalla que los romanos desean desesperadamente. Y Juliano está allí, en medio. No como un emperador distante, sino como un comandante que se expone. Eso lo hace admirable. También lo hace vulnerable. En junio, cerca de Samarra, en una escaramuza durante la retirada, Juliano corre hacia el combate sin su coraza completa. Hay versiones, hay relatos, hay polémicas posteriores, porque la muerte de un emperador siempre genera literatura. Pero el hecho central es brutalmente simple. Una lanza lo hiere. Una herida en el costado, profunda, que no se resuelve con valentía. La sangre no negocia, la sangre no entiende de helios ni de edictos, lo llevan a su tienda. El campamento, que ya vivía en tensión, se queda suspendido. Un emperador herido no es solo un hombre herido, es el centro de gravedad del ejército tambaleándose. Los médicos hacen lo que pueden con el conocimiento de la época: limpiar, vendar, intentar detener la hemorragia, aliviar el dolor. Afuera, el ejército escucha rumores. Adentro, el emperador, que ha escrito tanto, ahora tiene que enfrentarse a lo único que no se corrige con palabras. Muere el 26 de junio del 363. 30 y pocos años. 2 años de reinado como Augusto. Un proyecto religioso que necesitaba décadas. Una campaña que devoró el tiempo que le quedaba. El templo reabierto, de pronto, queda sin mano que lo sostenga. La muerte en campaña tiene un efecto inmediato. El ejército necesita un emperador ya. No mañana. No cuando se discuta teología. Ya. Porque sin emperador no hay legitimidad para negociar, para ordenar, para mantener cohesión. En el mundo romano, el mando supremo no puede quedar vacío en territorio enemigo. Eligen a Joviano, un oficial de la guardia, un hombre que no llega con un programa filosófico ni con una reforma religiosa, sino con una urgencia: sacar al ejército vivo de Mesopotamia.
Y para eso hace lo que Juliano no quería hacer: negociar con Persia. El tratado que sigue es duro. Roma cede territorios, cede fortalezas, cede posiciones que habían costado sangre durante generaciones. Es el precio de la supervivencia inmediata. El ejército vuelve, pero vuelve con la sensación de haber pagado demasiado. Y el nuevo emperador, Cristiano, no tarda en revertir la política religiosa de su predecesor. No porque sea un gran ideólogo, sino porque el aparato imperial ya está inclinado en esa dirección, y porque la muerte de Juliano ha dejado su restauración sin continuidad. No hay heredero preparado. No hay una dinastía pagana lista para sostener el experimento. No hay una red de sacerdotes suficientemente consolidada como para resistir el cambio de viento. Hay templos reabiertos, sí, pero también hay templos que dependen de la protección imperial para mantenerse abiertos en un entorno donde las élites urbanas y las comunidades cristianas ya tienen fuerza propia. Y entonces ocurre algo que Juliano, con toda su inteligencia, no pudo controlar. Su figura se convierte en símbolo para ambos bandos. Para los cristianos, es el apóstata, el emperador que intentó desviar el curso de la historia, y fue castigado por la providencia. Su muerte se narra como lección, como advertencia, como confirmación de que el imperio, ya cristiano, no tolera marcha atrás. Cada anécdota se pule para servir al sermón. Cada detalle se convierte en ejemplo. Para los paganos, especialmente para los intelectuales que aún sueñan con la vieja cultura, Juliano se vuelve el último que entendía a Homero sin pedir disculpas, el último que hablaba de los dioses como realidades vivas y no como metáforas literarias, el último que intentó, con el poder en la mano, devolver al mundo un orden sagrado antiguo. Y esa nostalgia también produce literatura, cartas, recuerdos, defensas, idealizaciones. Pero la política no se alimenta de nostalgia, se alimenta de instituciones. Y las instituciones que Juliano intentó construir, esa especie de paganismo organizado, moralizado, jerárquico, eran frágiles precisamente porque imitaban lo que combatían y porque llegaban tarde. El cristianismo ya tenía su red, sus obispos, sus comunidades, su disciplina, su capacidad de convertir presión en cohesión. Juliano, en cambio, había intentado fabricar cohesión pagana desde arriba, con decretos, con cartas, con exigencias de conducta. Y cuando la mano que firmaba esos decretos desaparece en una tienda de campaña, la cohesión se evapora. El templo reabierto queda como imagen final, pero cambia de sentido. Ya no es promesa, es recuerdo, un altar limpiado a toda prisa, un sacrificio hecho con fervor y con prisa, el humo subiendo en una mañana clara. Mientras, a unas jornadas de distancia, un ejército se desangra en retirada y un emperador se apaga. Y quizá ahí está lo más cruel. Juliano no cae por falta de energía, no cae por falta de inteligencia, cae porque quiso hacer dos cosas que, juntas, devoran el tiempo de cualquier hombre: reformar el alma de un imperio y ganar una guerra decisiva en el Oriente. Quiso ser sacerdote y Alejandro. Quiso que la pluma y la espada trabajaran al mismo ritmo. La espada, al final, marca el compás. Cuando Joviano entra en escena, el imperio no vuelve al cristianismo, simplemente continúa. Las basílicas siguen llenas, los obispos siguen escribiendo, las comunidades siguen cuidando a sus pobres. La administración sigue funcionando con hombres formados en décadas de cristianización institucional. Los templos que Juliano reabrió, algunos se mantienen un tiempo, otros vuelven a cerrarse, otros se transforman, otros quedan como ruinas útiles para nuevas construcciones. La piedra no tiene ideología, se reutiliza. Y Juliano, el emperador que quiso reabrir el pasado, termina siendo una nota intensa y breve en una partitura que ya había cambiado de tonalidad. Su reinado, tan corto, deja una paradoja amarga. Al intentar competir con el cristianismo en su propio terreno, educación, beneficencia, disciplina, mostró hasta qué punto ese terreno ya era el centro del poder. Y al morir joven, sin sucesión, en una campaña que obligó a su sucesor a firmar una paz humillante, dejó a sus enemigos religiosos una historia perfecta para contar. El templo reabierto, el humo, la pluma, la marcha, el polvo, la lanza, y luego, silencio. Un silencio que no dura mucho, porque el imperio nunca calla, pero que para Juliano es definitivo. En ese silencio, su proyecto se queda sin respiración, y el mundo, que él quiso hacer retroceder, sigue avanzando.